Donativos Ambientales Ford regresa y queremos que seas parte de nuestra historia. Si eres una organización sin fines de lucro, podrías obtener los fondos que necesitas para impulsar tu proyecto ambiental. Estaremos distribuyendo $85,000 entre los proyectos comunitarios ganadores en Puerto Rico. Solicita ya en donativosambientalesford.com. Buenos días a todos nuevamente. Le vamos a pedir a aquellos que estén a las afueras del salón, sabemos que todavía habían personas registrándose, que por favor nos acompañen al interior porque ya aquí en la tarima principal estamos listos para continuar los trabajos y recibir nuestro primer panel del día. Así que yo me voy a acomodar por aquí para ir presentándoselos, pero por favor, aquellos que estén a las afueras del salón, los esperamos acá adentro en la tarima principal para este próximo panel. ¿Me escuchan por acá? Muy bien. El próximo panel con el que vamos a continuar los trabajos está titulado ¿Cómo invierten, deciden y generan impacto en Puerto Rico las organizaciones sin fines de lucro? Las fundaciones, como saben, pues juegan un rol fundamental en el desarrollo social de Puerto Rico, pero muchas organizaciones aún se preguntan cómo toman decisiones las fundaciones, qué buscan al invertir en una organización y cómo podemos construir relaciones más sólidas y sostenibles. Así que yo le voy a pedir a cada uno de los miembros de mi panel, los voy a ir presentando y que nos hablen un poco de lo que son las fundaciones que cada uno de ustedes maneja. En este panel se han reunido algunas de las fundaciones más importantes de Puerto Rico para una conversación abierta sobre inversión social, colaboración e impacto. Así que primeramente le voy a dar la bienvenida a Sofía Martínez de Tintín Foundation. Buenos días. Buenos días. ¿Me oyen? Te estamos escuchando. Buenos días. Gracias. Cuéntanos un poquito de lo que es Tintín Foundation, Sofía. Tintín Foundation es una fundación privada con raíces en Puerto Rico. Nosotros más bien nos dirigimos hacia fortalecer el tercer sector, a las organizaciones sin fines de lucro, con el propósito de poder capacitarlas y ayudarlas a conseguir y obtener fondos tanto federales como estatales. Nuestra misión es lograr poder apoderar a las organizaciones para que puedan subsistir y seguir apoyando en el sector en el que tenemos, que es bastante complicado y fuerte es. Tenemos una plataforma digital que es sinfinespr.org, que es para fortalecer la exposición de las organizaciones hacia el mundo entero y que la gente pueda saber el tipo de organización que hay, en qué municipio y qué labor tienen. Y más o menos dentro del propósito. Me parece maravilloso y desde que entendí ese concepto, ¿no? De cómo hay fundaciones que se encargan de buscar dinero para que entonces las organizaciones que ejecutan, ¿verdad?, puedan concentrarse precisamente en ofrecer esos servicios. Y ahora le vamos a dar la bienvenida al doctor Nelson Colón de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico. Buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Yo quisiera presentar la fundación tomándolo desde la pregunta que hacía Peña, ¿verdad? Si estamos preparados para recibir el dinero. Y lo que quisiera comunicarles es que es un resonante sí. Y la razón por la cual lo digo, y aquí doy una de las características de la fundación comunitaria, es que la fundación comunitaria maneja a este momento 110 fondos aconsejados o Donor Advice Fund. Así que la fundación es el fondo de la comunidad para la comunidad al cual llegan ya sea fondos aconsejados, fondos de familia, fondos programáticos, es una diversidad de fondos. Otra peculiaridad de una fundación comunitaria es que el 51% o más de sus fondos deben estar diversificados. Así que solamente un atisbo a cómo se han ido definiendo los enfoques estratégicos de la fundación. A partir de María, ese panorama cambió
Así que la fundación en este momento maneja 3 prioridades. Una prioridad tiene que ver con comunidades solares. La segunda prioridad tiene que ver con los acueductos comunitarios. Y la tercera prioridad es atender los intereses de los donantes según llegan recursos a la fundación a través del Donors Advice Fund. Es una ecuación complicada, pero yo sé que muchos de ustedes eventualmente podrán conectarse con la fundación y entender el apoyo que la fundación le presta a cientos de comunidades en Puerto Rico. Y ya tendremos tiempo para profundizar un poco más en este panel. También le doy la bienvenida a Laura López de la Fundación Ángel Ramos. Buenos días. Tengo el honor de dirigir la Fundación Ángel Ramos, la fundación, una fundación puertorriqueña, probablemente la más longeva en Puerto Rico, que es una fundación privada que nace de la tradición del legado, en este caso de Ángel Ramos, pionero de las comunicaciones en Puerto Rico, cuyo capital pues fue dirigido a la Fundación Ángel Ramos, que desde entonces ha ido enfocada y dirigida en apoyar a las organizaciones en el sector. En casi 70 años de trayectoria como fundación hemos apoyado, diría yo, a casi todos los sectores que componen el tercer sector en Puerto Rico, pero más recientemente, y como menciona Nelson, luego en estos últimos 10 años, ¿verdad?, que hemos vivido tanto, pues la fundación ha redefinido su foco estratégico y estamos entonces comprometidos y dirigidos a invertir para promover la movilidad social en Puerto Rico. Y la semilla de la movilidad social en Puerto Rico para nosotros está en la niñez temprana. Creo que todas las sociedades más prósperas en el mundo invierten en la niñez temprana, así es que ese es nuestro foco y desde luego vamos a estar abundando un poco más sobre los distintos programas que nosotros apoyamos desde la fundación y cuáles son entonces esos acercamientos estratégicos que estamos implementando. Y esa sin duda es la belleza de las organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? El poder ir evolucionando con la sociedad e identificando, ¿no?, esas nuevas áreas de oportunidad que surgen. Y también tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez de Flamboyant Foundation. Buenos días. Fundación Flamboyant es una fundación privada de familia fundada en Puerto Rico en el 2008. Ahora con sede en Washington, D.C., donde la familia fundadora reside. Y en Puerto Rico, el enfoque principal de esta fundación cuando se establece es el fortalecimiento y la amplificación del sector filantrópico, junto con el asegurarnos que todo niño y niña tenga la oportunidad de desarrollarse plenamente, esencialmente gracias a una educación de alta calidad. Como menciona el doctor Nelson Calón, María lo cambió todo y la Fundación Flamboyant no fue ajena a esos ajustes y a esos cambios. Así que desde entonces, desde el 2018, también incluimos en nuestro enfoque el amplificar, preservar y sostener la arte y la cultura en Puerto Rico a través del Fondo Flamboyant para las Artes. Qué bien. Y ahorita vieron un anuncio donde salió parte de lo que es la Fundación Donativos Ambientales Ford, y con nosotros está Vivian Dávila. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí para mí con todos estos colegas de fundaciones que son tan importantes para Puerto Rico. En mi caso no soy parte de una fundación, no represento la Fundación Ford. Aclaro que la Fundación Ford es un ente totalmente aparte de Ford Motor Company, aunque fue fundado por el hijo del fundador de Ford, Henry Ford, hace 90 años, hace 50 años que no tenemos vínculos con ellos. Yo represento a la empresa en la región de Centroamérica y Caribe. Y todo lo que hacemos parte de un propósito corporativo que es ayudar a crear un mejor mundo donde cada persona pueda perseguir sus sueños y moverse. Y ese moverse, pues no solo habla en el sentido literal por nuestros vehículos y soluciones de movilidad, sino de movilidad social. Y por eso, pues en todos los sitios que estamos alrededor del mundo, tenemos programas de responsabilidad social. Y en Puerto Rico,
del que quiero hoy pues hablarles un poquito más, y es quien está viabilizando este encuentro hoy, es Donativos Ambientales Ford, un programa que lleva ya 26 años realizándose, que busca impulsar proyectos comunitarios que no solo trabajen con el medio ambiente, sino que también propulsen el desarrollo social y económico. Qué bien. Bueno, vamos a dar comienzo con los temas. Me parece muy interesante todos los ángulos de este conversatorio. Vamos a conversar por las diferencias entre fundaciones. ¿Cómo es que se traduce en la práctica esa diferencia entre lo que es una fundación corporativa, la que es comunitaria y privada, al momento de otorgar fondos, que sabemos que cada una tiene sus canales distintos de cómo llegar a ese fin, y qué tipo de decisiones o flexibilidad tiene cada modelo cuando una organización pues necesita ese apoyo urgente o tradicional? Y voy a comenzar contigo, Sofía. Háblame primero de esa diferencia entre la fundación corporativa, comunitaria y privada para ese proceso de otorgar fondos. ¿Cómo no? Una pregunta un poco Técnica. técnica y complicada, pero voy a tratar de resumirlo, tratando de explicarme de la mejor forma. Primero empiezo porque cada modelo tiene fortalezas distintas. Cada una tiene su importancia y su razón de ser. Las fundaciones corporativas responden con frecuencia a prioridades alineadas con la misión empresarial y cuentan con gran capacidad de movilización y de visibilidad por ser de una corporación. Las comunitarias, y aquí Nelson Colón puede afirmarlo, trabajan con una proximidad única al territorio y a las necesidades que tienen en esas comunidades. Las privadas, por su parte, tienen mayor libertad para asumir apuestas estratégicas a largo plazo, sin que sus decisiones estén condicionadas por ciclos de negocio, por juntas de accionistas o procesos comunitarios amplios. En ese sentido, pues en nuestro caso, Titín Foundation, siendo una fundación privada con raíces familiares profundas en Puerto Rico, nos permite tener una autonomía que podamos invertir en causas que quizás otros no financiarían todavía, porque nosotros creemos en construir antes de que el problema sea urgente. No esperamos a que la crisis la crisis llegue, para actuar, sino que preferimos anticiparla y no nos impone nos impone la responsabilidad por tener esa meta, esa visión y esa estructura de tener que ser rigurosos, estratégicos y transparentes a la hora de poder tomar decisiones. Pero dentro de todo, y tratando de aquí resumir, lo importante es entender que no existe un modelo único correcto. Todas las fundaciones tienen sus propósitos, tienen sus estrategias y tienen su necesidad a la que quieren atender. Puerto Rico necesita que todos esos modelos se complementen entre sí. Creemos en una filantropía que no solo financie programas, sino que también fortalezca las capacidades institucionales y que contribuya a construir un ecosistema más sólido para el tercer sector. Mencionaste algo interesante, el tratar de anticiparse a las crisis, pero pues es inevitable que van a llegar, ¿verdad? Sobre todo por nuestra condición de isla en medio del trópico. ¿Cómo cada uno de esos modelos provee esa flexibilidad cuando llegan esas urgencias y hace falta el buscar esos fondos? Bueno, porque parte de los programas que las mismas organizaciones proveen, nosotros como fundaciones otorgamos fondos, las organizaciones proveen los servicios. En ese sentido, tratamos de ir con las organizaciones para ver cómo ellos pueden facilitar y de qué manera ellos podrían ser más sólidos a la hora de el propósito de ellos como organización, los servicios que proveen. En ese sentido, pues tratamos de buscar la forma de cómo capacitarlas y proveerle las ayudas para que ellas puedan tener su sostenibilidad y no necesariamente tengan que estar dependiendo todo el tiempo o de gobierno o de donativo para ellas poder ofrecer su servicio. Así que si podemos empezar a mirar
lo que se les hace difícil para ellas trabajar, pues les ayuda a ellas a poder estar preparadas para cuando venga una crisis. Muchas gracias, sin duda. Interesante, ¿verdad? Uno pensaría, bueno, sí, hay cosas que, ¿verdad? Las emergencias no avisan, pero hasta cierto punto, pues son ciclos que se repiten. Igual, ¿verdad? Todos sabemos que de junio a noviembre es la época de huracanes. Ahí no hay sorpresa, sin duda. En ese sentido, hay que aceptar que las organizaciones sin fines de lucro son el primer plano de defensa a la hora de las crisis y Claro. sobre todo ante los desastres naturales, pues son la primera fuente de contacto y de resolver las crisis, dado que no necesariamente las organizaciones son las que tienen el expertise en la materia que atienden. El gobierno no puede atender todo como lo hace una organización sin fines de lucro. Evidentemente. El próximo tema es sobre ese enfoque estratégico y cómo establecer prioridades. Precisamente la pregunta para el doctor Nelson Colón es cómo se establecen esas prioridades de inversión y cuáles son esos factores que influyen más en esos cambios. Sí, conectándolo con lo que decía Sofía, María fue una gran lección para este sector. Pero no solo lo que pasó durante María y cada una de estas fundaciones que está aquí se prepara de manera particular para atender crisis. En el caso nuestro tenemos un fondo de desastre. Ese fondo debe accionar en 48 horas de tal forma que los recursos lleguen a la comunidad. A partir de María, nos revela las prioridades estratégicas no solo para nuestro sector, sino para Puerto Rico. Antes de María, no pensábamos en el tema de la energía como una avenida de oportunidad para Puerto Rico. El gobierno la tiene ante sí, hay un mandato. Sin embargo, a nivel del sector comunitario, hay comunidades en Puerto Rico que se van organizando para crear comunidades solares cuyos dueños son los vecinos. Así que es un enfoque de empoderamiento, es un enfoque de acceso y es un enfoque de tenencia de ese recurso en el caso de las comunidades solares. Así que eso es una prioridad que nos deja María. La segunda prioridad, igualmente obvia, ¿verdad? Y es el agua. Todavía en Puerto Rico estamos manejando las insuficiencias de agua, mal funcionamiento, etcétera. Así que el enfoque comunitario nos da una oportunidad y es de trabajar en pequeño lo que pueden ser cambios para todo el país. Así que la Fundación Comunitaria de Puerto Rico ha estado trabajando por varios años ya con la Asociación de Acueductos Comunitarios, apoyando el fortalecimiento de esas estructuras que están en nuestras comunidades, que de hecho no son poquitas, son 248. Así que es un recurso que tenemos, es un recurso de que como la comunidad a partir de una crisis va creando unas rutas de oportunidad y rutas estratégicas. Así que eso es una manera para una fundación comunitaria cuya unidad de cambio es la comunidad, de ir definiendo rutas estratégicas. Y la tercera, en el caso nuestro, pues tiene que ver con el desarrollo económico que está ligado a todas estas crisis, pero más que partir de la crisis, la Fundación Comunitaria parte de nuestros activos como integrantes de una comunidad y puedo hablar un poco más de eso más adelante. Importantísimo eso del desarrollo económico, ¿verdad? Dicen, no es darle pescado a la gente, es enseñarlos a pescar para que sea una verdadera ayuda continua. Nos mencionó esas áreas que sí son prioridad y se le está poniendo recursos. ¿Cuáles quizás son las áreas que entiende que están subfinanciadas en Puerto Rico? Sí, mira, precisamente cuando miramos al potencial de Puerto Rico,
un área que está subfinanciada. Tiene que ver con incorporar a este sector, al sector social, al desarrollo económico. Cuando se piensa dentro del esquema de desarrollo económico para Puerto Rico, se queda corto la inclusión de las organizaciones comunitarias en ese diseño de desarrollo económico. Así que para mí ese es un área esencial, sobre todo porque tiene que ver con la retención de nuestra gente en sus comunidades, por un lado, y segundo, tiene que ver con la prosperidad compartida. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de desarrollar nuestros activos, de desarrollar capital comunitario y que ese capital, el abordaje sea de forma colectiva y de forma compartida. Así que esas son formas, ¿verdad?, de cómo atender estas prioridades dentro de la fundación. Sin duda que es muy interesante. Siempre, quizás hay quienes piensan en la parte romántica de la filantropía, ¿verdad? Que es solamente, pues, hacer un donativo, pero hay una parte de lo que es el desarrollo económico y de lo que puede impactar las organizaciones sin fines de lucro, que van más allá de simplemente ponerle una curita al problema, sino realmente ser una solución. Vamos a hablar ahora de qué buscan en non-profits a la hora de otorgar esos fondos. Más allá de una buena propuesta, ¿cuáles son esas señales que les indican que una organización está lista para escalar o recibir esa inversión significativa, Laura? Sí, cómo no. Pues mira, definitivamente esas señales son cruciales. Y esas señales típicamente no están incluidas ni en la mejor propuesta redactada. Fíjese qué interesante. Puede ser excelentemente redactada una propuesta, pero lo que nosotros como fundación estamos buscando son precisamente cómo descifrar esas señales que nos indican que la organización está lista para que nosotros como fundaciones podamos hacer unas inversiones mayores o poder invertir para apoyarlas para poder dar ese próximo paso, subir ese próximo escalón, ese scaling up que decimos en inglés. Así es que, ¿cómo desciframos esas señales? Pues mire, esas señales las desciframos cuando vemos una organización que observamos un liderato en desarrollo, un liderato que se está destacando, una organización que vemos que está creciendo porque está clara en su norte estratégico, porque llevan años trabajando con sus planes, con su junta de directores, una organización que vemos que está lista, que de pronto no sabía cómo hablar de sus resultados, pero ahora vemos que ha dado ese paso y que no tan solo tiene datos para poder comunicar lo que hace, sino que tiene unas nuevas estrategias de cómo comunicarlos. Entonces son señales importantes que solamente las podemos identificar, o principalmente, si estamos cerca de ellas, si estamos en contacto con ellas. No las vamos a poder descifrar del papel o de la computadora, ¿verdad? Así es que eso nos obliga a nosotros desde el sector filantrópico entonces a estar más cerca, y nosotros como fundación estamos precisamente en ese proceso. Yo creo que nosotros desde que decidimos que ya Puerto Rico no podía seguir operando desde una filantropía que otorgara donativos, ¿verdad? Porque sabemos y estamos claros que de la importancia de la obra y los servicios que da el sector. Nos dimos cuenta que teníamos que invertir para realmente en organizaciones que realmente están haciendo una diferencia en la vida de los participantes. O sea, que a través de esos servicios está claro como centro y como núcleo el desarrollo y el ofrecimiento de oportunidades para que esos jóvenes y esos niños puedan desarrollar su máximo potencial. A eso es lo que nos referimos con movilidad social, cambiar las condiciones de vida de los niños, de los jóvenes y las familias en Puerto Rico. Y claro, como mencionaba, pues nosotros queremos hacer esa inversión en organizaciones que principalmente trabajan con la niñez, porque como mencionaba, la niñez es la semilla de la movilidad social. Así es que para nosotros es muy importante poder identificar esas señales, o sea, saber que en efecto estamos alineados en términos del propósito y esa misión, pero también que podamos identificar que esa organización está lista, que esa organización quizás lo que necesita es ese empujón, porque nosotros aspiramos a hacer unas inversiones a largo plazo,
porque como único vamos a poder tener un efecto, un impacto, es realmente haciendo una inversión a largo plazo. Esa precisamente era la próxima pregunta, ¿no? ¿Qué definía la diferencia de quizás una inversión de una vez en una organización versus esa relación a largo plazo? Sí, pues mira qué interesante, porque nosotros, como mencionaba, estamos cerca de los 70 años invirtiendo de forma continua y sostenida a las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, y por muchos años nosotros hacíamos inversiones de una sola vez. O sea, nosotros hemos sido siempre una fundación de puertas abiertas. Ahora, para poder cumplir con nuestras metas estratégicas, estamos cerrando, ¿verdad?, un poco ese cerco para poder trabajar con las organizaciones con las que estamos alineadas. Así es que desde el punto de vista nuestro, nosotros no penalizamos o no vemos de forma negativa cuando hay que invertir en una organización de una sola vez, ¿verdad? Pero sí, nuevamente a lo que aspiramos es que a poder invertir a largo plazo para poder ver unos resultados como país a largo plazo. O sea, las desigualdades sociales no las vamos a poder resolver, o por lo menos desde el tercer sector no vamos a poder hacer una contribución de cambio si hacemos inversiones de una, ¿verdad?, de un one shot deal. Así es que nos parece, de nuevo, si hay que hacerlo, lo hacemos, y si hay que atender a una organización que está manejando una crisis, la atendemos. Volviendo al tema de la flexibilidad, no hay manera de hacer filantropía en Puerto Rico si no somos flexibles. Es que no la hay. O sea, estamos ante situaciones sumamente complejas que nos obligan a nosotros desde el sector filantrópico a tener que ser flexibles, a tener que entender, escuchar en dónde están las organizaciones que, volviendo a las buenas propuestas, muchas veces nos comunican, ¿verdad?, quizás las cosas que ellos piensan que queremos escuchar, pero sabemos que muchas de esas situaciones de la vida cotidiana son muy complejas y son también las que queremos apoyar, y si es necesario que sea de una vez, pues lo hacemos de una vez, pero nuevamente, si queremos ver cambios que perduren, cambios sociales reales en la vida de nuestros niños, en la vida de nuestras familias, tenemos que pensar en invertir a largo plazo. Sin duda. Y ese tema de la flexibilidad, claro, porque me imagino que una organización puede tener una necesidad urgente que tenga que ver con el servicio que ofrece o con la operación interna de su De acuerdo. organización, y no necesariamente va al impacto de, ¿verdad?, Seguro, la misma- claro, sí. de la organización. Vamos a hablar ahora de métricas de impacto y data con Carlos Rodríguez. Primeramente, ¿qué métricas realmente importan para ustedes cuando evalúan ese impacto y cuáles sienten que están quizás sobrevaloradas? Pues, para contestarte esa pregunta, tengo que hacer una aclaración, que en los dos pilares de Fundación Flamboyán, el trabajo en educación y el trabajo en el arte y la cultura, operamos de manera diferente. Tradicionalmente, nuestro trabajo en educación, en asegurarnos que todos los niños puedan leer a nivel para cuando culminen el tercer grado en su lengua materna, el español, ese trabajo lo hacemos de una manera operacional. Nosotros operamos, corremos programas, creamos el currículo de prácticas esenciales basadas en evidencia, contenidas en el mapa de ruta Todos a Leer, impulsado por la estrategia de una coalición multisectorial por la lectura, también con el mismo nombre, Todos a Leer, que fundaciones académicas también apoyan. Así que nosotros somos ese agente fiscal, pero también el que opera, impulsa. Para agradecer, obviamente, Fundación Titín, Fundación Colibrí, Fundación Cubo Foundation, Azure Foundation y Liberty Foundation, que son los del comité fiduciario que hacen este trabajo posible. Así que para ellos nosotros tenemos una responsabilidad, y lo más seguro, recopilamos data que no solemos recopilarnos de que estamos en cumplimiento y que Ahora estamos sí. honrando la petición de los fiduciarios para cual nos dieron el dinero. Así que ahí somos un poco más exigentes con nosotros, mas no es lo que le demandamos o exigimos a las organizaciones que colaboran y apoyan en ese esfuerzo. Al final del día, sí, queremos asegurarnos que esas inversiones están moviendo la aguja como esperamos, y por eso es que pedimos esos datos. Pero al final del día, en el término de la lectura, siempre, y el equipo lo sabe, se está riendo ahí detrás, los niños están leyendo, están motivados, las familias, los padres, las agencias de gobierno
tienen la mentalidad de que cualquier niño puede aprender a leer independientemente de las circunstancias en las que haya nacido. Así que esa es nuestra mentalidad. Cuando nosotros nos movemos al Fondo Flamboyant para las Artes, nosotros ahí sí fungimos un rol de subvenciones, ¿no? De proveer subvenciones a organizaciones sin fines de lucro. Nosotros no vemos ese apoyo como algo transaccional de proveer financiamiento. Así que nosotros nos tomamos el tiempo de conocer a las organizaciones, conocer a su liderato, conocer el compromiso que tienen con las comunidades y cuán validados están por las comunidades a las que intentan apoyar e impactar. Y eso nos lleva eventualmente a un apoyo financiero que el 90% de los 25 millones que se han repartido en los últimos 7 años a sobre 100 organizaciones y sobre 900 artistas individuales han sido en carácter no restricto, multianual, precisamente como estaban mencionando los colegas, y los datos que le pedimos, que siempre estamos pendientes de que no sea una carga para estas organizaciones, es simplemente para saber si nuestra inversión, si nuestro acompañamiento, si nuestro apoyo es el apropiado. Me parece interesante que menciones esa otra fase del tema de las artes, porque cuando leí originalmente, ¿verdad?, la pregunta de si hay algún tipo de métrica sobrevalorada o no, hay quienes pueden pensar que quizás el arte no debe estar en esas prioridades para organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué sí darle importancia? Bueno, yo creo que el arte y la cultura, y lo hemos vivido, es el alma, es el alma de nosotros, y fueron también dentro del sector sin fines de lucro, en cuanto a líneas de primera respuesta, fueron primeros respondedores y tal vez, o lo más seguro, los últimos que fueron atendidos por la infraestructura y el sistema de emergencia de gobierno. Así que nosotros creemos que es importante, no solo para esos esfuerzos de recuperación, pero también para la cultura y el desarrollo socioeconómico de nosotros. Qué bien. Vamos a hablar ahora de errores comunes. Esta parte va a ser Vivian Dávila quien nos va a contestar estas preguntas. La primera sobre cuáles son los más frecuentes en cuanto a presupuestos y a esos procesos de financiamiento. ¿Cuáles son quizás esas cosas que no se deben hacer? ¿Puedes repetir la pregunta? Que no estoy bien. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se ven en las propuestas o en los procesos de financiamiento? Sí, ya entendí, gracias. Mira, yo pienso, como en cualquier ámbito profesional o personal, que cuando uno va a presentar una propuesta, es bien importante conocer a quién le presentas la propuesta. Yo que vengo del área de comunicación, siempre te enseñan que tienes que conocer bien a tu audiencia, a tu público. Y en este caso, pues a veces nos topamos con propuestas que demuestran no conocer el espíritu del programa para el que se presenta, no conoce bien qué es lo que apoya, cuáles son otros proyectos que ha apoyado anteriormente, en qué categorías, por ejemplo, nuestro programa Donativos Ambientales Ford se encuentra. Así que la recomendación principal sería conocer bien la organización o el programa o la fundación a quien se le presenta la propuesta. Otro tema importante es la claridad en la comunicación. Yo sé que no todos somos expertos en comunicación o no todos tenemos las destrezas para poder concentrar en una propuesta corta todo lo que hacemos, todo lo que somos. Pero esa parte es bien importante y tenemos que tomar en cuenta que lo va a leer una persona o varias personas, en nuestro caso un jurado, que tenemos que asumir que no conoce nada sobre nuestro proyecto. Así que una buena recomendación sería que una propuesta, luego de nosotros trabajarla, pudiera entonces una tercera persona que no esté tan relacionada al proyecto leerla y comentarnos si realmente entiende lo que estamos tratando de plantear. Porque hay veces que leemos una propuesta y nos quedamos, pero es que no entiendo bien de qué se trata esto. Entonces, en esa misma línea, pues esa planificación y visión que tenemos como organización tiene que plasmarse en esa propuesta, que se vea claro cuáles son los objetivos de este proyecto o iniciativa y cómo los queremos lograr. Y entonces, ¿qué recursos tenemos ya para lograrlo? Es
una situación que nos encontramos muy comúnmente en las propuestas que recibe el programa Donativos Ambientales FORD, que el presupuesto no está detallado. Entonces el jurado se encuentra en la disyuntiva de, bueno, pues si no le puedo dar todos los fondos que nos están solicitando, ¿puede el proyecto como quiera llevarse a cabo? Pero si ese presupuesto está detallado, pues el jurado puede determinar si está listo para escalarse o si con algún monto menor puede como quiera el proyecto ser viable. Y también en cuanto a recursos que no solo son financieros, tiene que establecer bien los recursos o alianzas que se tienen, porque todos los proyectos no necesariamente y solamente necesitan financiamiento, necesitan también inteligencia, necesitan recursos humanos, personas que nos ayuden, voluntarios, así que ahí las alianzas que nos puedan demostrar a nivel de sector público, sector privado, voluntariado, diferentes aspectos que puedan darle sostenibilidad a ese proyecto, porque al final del día eso es lo que queremos. Qué interesante esa mirada desde esa, ¿verdad? La óptica de ustedes cuando los evalúan, las propuestas, que quizás es de esas cosas que se incluyen en esas propuestas, en esos planes, pero que probablemente ustedes como fundaciones no le dan tanta importancia, para que quizás ahorren ahí tinta en la propuesta. Pues mira, muchas veces se incluyen quizás descripciones que no son las más precisas, como comentaba ahorita. A nosotros nos importa lo cuantitativo a nivel de métricas, como hablaban acá, pero también nos interesa lo cualitativo. Nosotros queremos saber a cuántas personas beneficia su proyecto, pero queremos saber quiénes son esas personas también. Descríbemelas más allá de lo demográfico. Explícame quiénes son, cuáles son sus necesidades, cómo las están satisfaciendo o cómo pretende satisfacer esas necesidades el proyecto. Y ser simples y ser concisos. A veces vemos que menos es más. Explicar de manera clara y simple lo que ese proyecto conlleva y pues esta parte cualitativa, ¿verdad? No dejar el lado humano a un lado y concentrarnos solamente en lo métrico, en lo financiero, a nivel cuantitativo, sino ese lado humano. Y bien importante, cómo la comunidad se involucra en el proyecto. Para nosotros es bien importante que se trabaje no solo por la comunidad, sino con la comunidad. Como en algún momento escuché, es más allá de tú ir y dar un cheque. Nosotros no creemos en eso, darle un cheque y sigue caminando, no. Tiene que ser una alianza verdadera, un partnership, si queremos llamarlo de otra manera, y que ese proyecto esté siendo parte de la comunidad, que la comunidad lo sienta que es parte de la solución, que no es que vinieron, me rescataron y se fueron, sino que yo soy parte de la solución y que me empodero como en los proyectos que trabajan las fundaciones acá. Y sin duda las comunidades aprecian que llegue esa ayuda, pero también aprecian que los escuchen y eso es a lo que vas, ¿no? El que se sientan incluidos. Me levanté para ver cuánto tiempo nos quedaba del panel, ya estamos fuera del reloj, ya se nos acabó el tiempo, pero sí me gustaría que brevemente cada uno me digan en una frase, ¿verdad? Lo que entienden que cambiaría el ecosistema de las organizaciones sin fines de lucro para que sean más sostenibles a largo plazo. Un consejo que cada uno puedan darle como en el orden que deseen. ¿De qué consejo para lograr que esa misión sea a largo plazo? Bueno, en mi caso, lo que sugiero es que las organizaciones, muchas veces las organizaciones tienen la convicción de querer llevar a cabo su propósito, pero no necesariamente tienen la estructura para poder realizar y ofrecer el servicio de la mejor manera. Así que para que eso pueda ocurrir y poder crear un impacto social más fuerte a largo plazo,
la estructura tiene que tener una solidez en la forma de cómo desarrollar sus proyectos. Y creo que sería bueno, como lo estaban hablando, a la hora de ofrecer propuestas que sean hacia el proyecto que están realizando, que tienen el conocimiento, para que pueda ser continuo y creando un impacto sólido en su razón de ser. Doctor Colón. Sí, cómo no. De manera así muy resumida, por un lado, pienso que el trabajo en redes es esencial para lo que necesita Puerto Rico y las oportunidades que hay. Así que para mí una recomendación sería comenzar a mirarnos en el salón y ver el potencial que tenemos para articularnos en redes de trabajo de acuerdo a temas, trabajo en salud mental, trabajo en desarrollo económico, trabajo en educación. Así que, y lo próximo que sugeriría es que cuando miramos al ecosistema filantrópico en Puerto Rico, y les invito que a partir de este panel vayan haciendo esa composición, es importante identificar cuáles son las prioridades estratégicas de estas fundaciones. Hay muchas veces que recibimos acercamientos, pero van por otras rutas. Así que pienso que tomarse el tiempo de entender prioridades estratégicas de las fundaciones es un buen primer paso. Claro, y si desean hacer esas alianzas, tienen que Absolutamente. entender la misión de cada una. Laura. Sí, yo pienso que la sostenibilidad, para que una organización pueda lograrla, tiene que mirarla desde el 360, y por eso es que nuestro programa de inversión se llama Inversión 360, porque es una invitación a que la organización mire todos los componentes, todas esas capacidades organizacionales que tienen que estar funcionando al unísono para que pueda redundar en una sustentabilidad para la organización. Doy un ejemplo muy concreto, o sea, damos un buen servicio, pero tenemos dificultad en cómo evaluar ese buen servicio. Fortalecemos la evaluación, así que tenemos el buen programa, la buena evaluación, pero no sabemos cómo comunicarlo. Otra capacidad organizacional. Así es que nuestro foco es invertir en el desarrollo de esas capacidades de nuestras organizaciones aliadas que están comprometidas con adelantar la movilidad social en Puerto Rico. Por segundo y rapidito, pienso también que la sostenibilidad no puede verse como la salvación individual. O sea, tiene que verse desde una óptica solidaria, colectiva, y esto es una invitación para nosotros como fundación, pero también para las organizaciones, y está un poco alineado a lo que decía acá la fundación comunitaria. O sea, es inminente que empecemos a mirar formas en que podamos colaborar de manera, ¿verdad? Esfuerzos colectivos, regionales, sectoriales, para que esa sustentabilidad se pueda gestar desde un colectivo, y por supuesto siempre examinando esos modelos de negocio que no podemos descansar en el mismo que llevamos trabajando por hace 20 años. O sea, yo creo que también es una invitación importante. En la unión está la fuerza. Carlos. Yo creo que similarmente a lo que opinaron, nosotros pensamos que la persona que trabaja en el sector sin fines de lucro, organizaciones sin fines de lucro, son las personas que trabajan de vocación y son las personas más apasionadas que yo creo que puedes encontrar en cualquier industria. La riqueza de recursos humanos que se encuentra en ese sector es sin paralelo, y yo exhortaría eso mismo, que no sean tímidos, que no teman a colaboraciones. Nosotros no lo vemos mal, nosotros tratamos de no decir por favor, propon algo con una colaboración, porque tampoco somos los de dictar la manera en que tú vas a trabajar, pero sí lo vemos de buenos ojos. Lo hemos practicado tanto en el Fondo Flamboyant para las Artes como ahora con el movimiento de la coalición y de la Coalición Multisectorial por la Lectura, y le hemos sacado mucho provecho para nuestras comunidades el hacerlo en colectivo y en colaboraciones. Qué bien. Vivian. Ahí está. Desde nuestra perspectiva y experiencia, las organizaciones sostener los proyectos a través del tiempo son aquellas que precisamente tienen lo que acá estaban mencionando, esa colaboración, esas alianzas multisectoriales
que les permiten a través del tiempo pues poder no solo sostenerse, sino replicarse y escalar y también inspirar con ese efecto multiplicador a otras comunidades y a otras organizaciones. Y otro aspecto importante también es la difusión de sus proyectos. Los que han ganado anteriormente donativos ambientales Ford aquí en otros países de Centroamérica, en su proceso de evaluación siempre nos dicen el que se haya dado a conocer estos proyectos, que pues es algo que hacemos dentro del programa, pero también los capacitamos a ellos para que lo hagan, nos ha llegado un montón de posibilidades que antes no teníamos. Nos han llegado voluntarios, nos han ayudado otras organizaciones, hemos creado alianzas, hemos conocido personas que están trabajando con lo mismo y podemos potenciarlo. Así que ese poder de dar a conocer lo que hacemos, pues también va a ayudar y hemos visto que ayuda pues a la sostenibilidad. Vamos a darle un aplauso a todo nuestro panel. Sofía va a añadir algo, claro que sí. Perdón, quería añadir que dentro de lo que estamos hablando, hablando con relación a lo que es la red, el network y saber el significado o el propósito de cada fundación, los exhorto, esto es un anuncio no pagado, sinfinespr.org les deja saber las organizaciones que están trabajando en cada municipio y la definición de cada fundación, qué hace y su propósito para cuando vayan a someter una propuesta, sepan de qué es, a qué trata y en qué se enfoca esa fundación para beneficio de las organizaciones y de todos ustedes. Excelente, para saber qué puertas tocar y con qué enfoque, sin Claro, duda. crear unas alianzas entre ustedes mismas, entre organizaciones y fundaciones para llevar a cabo el propósito que tenemos. Ahora sí que se escucha ese aplauso muy fuerte. Gracias. Gracias a nuestros 5 panelistas por haber compartido toda esta información tan valiosa con nosotros. Estoy segura que todos se van con sus anotaciones de qué cosas van a tener que ajustar en esas propuestas. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo sé que se van a quedar, me piden que por favor se unan para hacer una foto de grupo para que quede plasmado ahí este momento. Y como decía, información sumamente interesante e importante de cómo ajustar usted esas propuestas, cómo enfocar esos trabajos que realizan para poder seguir ampliando los servicios y accediendo a todos estos fondos que están disponibles. Me uno a la foto, claro que sí. Tranquila. Gracias a todos nuevamente. Este fue el primer panel que presentamos en la mañana de hoy. Vamos a tener varios sumamente interesantes. Y ya estamos listos para el próximo, Laura.